Buenas tardes. Eh, ¿Cómo no hablar de Venezuela? Me he demorado unos días pensando en poder ver qué es lo que estaban los últimos elementos y si se podían sostenerse en el tiempo. Evidentemente, las noticias son a diario y estamos en una etapa decisiva. Eh, Probablemente el cambio de gobierno, el cambio de régimen, como dicen en Estados Unidos, eh, se hace con un planteamiento estratégico novedoso. Novedoso en el sentido de que han inventado un gobierno paralelo al que Estados Unidos pusieron un títere, un joven de unos 35 años, preparado por la CIA, preparado por los grupos que estuvieron en 1999, que aprendieron en Belgrado, también en Ucrania, en los cambios de régimen, también estuvieron en Asia Central. O sea, es una maniobra estratégica de Estados Unidos y la táctica es la llevada a cabo. O sea, conseguir poner un gobierno, reconocerlo en forma inmediata, un gobierno fuera de toda legitimidad, con una maniobra pseudo legal. Eh, y consiguieron a un joven que no lo conocía prácticamente nadie, pero que sí había actuado en los grupos de oposición, y probablemente en los grupos más violentos, representando a una oposición al gobierno de Maduro, al gobierno bolivariano. Y yo digo bolivariano y no quiero emplear la palabra socialismo porque esa palabra se le ha adjudicado al gobierno y es una etiqueta que realmente, si bien lo identifica con movimientos de izquierda, con movimientos, yo diría, de justicia social, dentro de un contexto capitalista, por ende, no es un socialismo en el sentido estricto de la palabra, pero podemos decir que es un movimiento bolivariano nacionalista y con ideas de justicia social dentro de un contexto nacionalista y de un contexto capitalista burgués. Esa sería la visión desde el punto de vista eh, socialista. Pero bien, los hechos son lo que son. Han pasado 20 años desde la revolución que, que comenzó el comandante Chávez, eh, fallecido, fallecido en forma dudosa tal vez. Eh, Algo así como Arafat, pero bueno, falleció y quedó el señor Maduro, que tenía experiencia como ministro de Relaciones Exteriores y, y además fue un sindicalista de izquierda, pero fue un trabajador. A los trabajadores que llegan a las etapas, a las capas más altas del gobierno, las extremas derechas, que son obviamente muy clasistas, no se lo perdonan nunca. Ya vemos que a Lula también, eh, en Brasil, ahora lo tienen preso. Eso sería un tema también para hablar, porque son errores que cometen las personas progresistas con tendencias al izquierdismo, en el caso de Lula, en el caso de Chávez, en el caso de Maduro. Pensar que dentro de un contexto capitalista se puede hacer una
revolución o pseudo revolución. No, no se puede. Y los hechos lo demuestran con toda claridad. Ahora bien, pasaron 20 años con grandes problemas económicos, pero fundamentalmente Estados Unidos nunca pudo aceptar que hubiera en su región un gobierno que le desafiara, como el caso de Chávez, que en las Naciones Unidas dijo que ahí había estado el diablo. Probablemente eso precipitó su muerte. Eh, Política, por decirlo de alguna forma. Y el desafiar a Estados Unidos en un contexto de un capitalismo global y planetario dominado por las derechas o extremas derechas es una tarea muy grande y muy difícil. Pero bien, Chávez y Maduro, el gobierno bolivariano en Venezuela, pudieron sostenerse y hacer las reformas de justicia social o social welfare, yo diría en inglés, eh, que estaban muy atrasadas, porque Chávez fue el producto de los errores que cometieron los los gobiernos anteriores, siempre de derecha, anteriormente militares, civiles, pero siempre eran las élites, como fue en todo el resto de Sudamérica, no es ninguna novedad. Siempre, obviamente, las élites cuando están en el poder siempre tienen la confrontación con otras élites porque están en pugna. Solamente se unen a veces cuando hay un gobierno de tendencia de izquierda, de centro izquierda o de izquierda. Ahí en ese caso se unen y piden la ayuda a Estados Unidos. Cosa que hicieron en el último siglo, en los últimos 60, 70 años del último siglo, con los golpes militares, apoyados por Estados Unidos y dirigidos por Estados Unidos. Tanto en Sudamérica podemos hablar del caso, el caso de Chile, y después los otros que fueron en connivencia con la CIA y el Pentágono, el caso de la Argentina, el caso de Perú, Colombia, por supuesto, que siempre estuvo bajo el dominio de la extrema derecha, de las élites de Colombia, y lo sigue estando. También podíamos hablar de Centroamérica, el único país de centro izquierda que quedó, que es Nicaragua. Pero Centroamérica quedó devastada por las intervenciones de la CIA en El Salvador y en Guatemala, y después de más vieja data en Santo Domingo. En fin, este es un panorama, un contexto un poquito amplio y un poquito desprolijo, pero en la actualidad nos encontramos con ese cambio de régimen que lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo. No olvidemos que ¿por qué Estados Unidos está tan interesado? Porque Venezuela no produce bananas, Venezuela tiene la reserva petrolífera probablemente una de las más importantes, además de tener oro eh, y otros minerales preciosos muy buscados. Así que le perdieron el control en los últimos 20 años y vienen trabajando con las minorías dominantes de Venezuela en ese sentido. No pudieron electoralmente, a pesar de los grandes problemas que hay en Venezuela, no pudieron con movimientos de resistencia civil y evidentemente que no pudieron infiltrar a las Fuerzas Armadas, y bueno, solo le queda hacer generar alguna idea creativa, y la encontraron. Aunque esta no es ninguna novedad, ya golpes así de ese tipo se hizo en Paraguay,
lo hicieron últimamente en Honduras, pero el tema es, ese es el pretexto para buscar un marco legal, pseudo legal. Un señor que se declara presidente porque estaba interinamente a cargo de la asamblea, que en Venezuela es unicameral, y desconociendo al presidente electo legítimamente, eso realmente es un sainete, una payasada absurda, pero sin embargo funcionó. Un día antes de que este señor se declare presidente, el vicepresidente de Estados Unidos habló con él y después posteriormente de esa autoproclamación de presidente, inmediatamente el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como el gobierno legal, legítimo, legal, y posteriormente habló con el presidente Trump. Ahora Estados Unidos está sumido en serios problemas, pero el Consejo de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores Mike Pompeo, el Consejo de Seguridad, el asesor de seguridad Bolton, y ahora nombraron a Elliot Abrams, conocido criminal de genocida, que estaba preso y salió perdonado por Bush. Bueno, así están las cosas. Estados Unidos está decidido a ir a la estocada a fondo. Le congeló los bienes, se incautó de los bienes alrededor de 20.000 millones de dólares. Eh, Congeló la compra de petróleo. O sea, si compran el petróleo, no lo van a pagar, se lo van a dar al, este señor opositor, que es, supuestamente sería el presidente, con la complicidad de la Unión Europea, de algunos países de la Unión Europea que no lo hicieron directamente porque Italia les vetó. Pero lo hacen en forma individual, país por país. Alemania, Francia, Inglaterra, España. Y el grupo de Lima, encabezado por los países títeres también de Estados Unidos, vasallos, con los gobiernos, no son los países, son los gobiernos que transitoriamente tienen el poder. Brasil con Bolsonaro, Argentina con Macri, Piñera en Chile, Iván Luque en Colombia. Bueno, estos inmediatamente quieren, o sea, la derecha no puede aceptar que haya alguien de izquierda, no lo pueden aceptar, porque es un precedente malo para las minorías dominantes en el continente. Y nos encontramos en una situación riesgosa porque Estados Unidos aparentemente está dispuesto, ya lo ha dicho, está dispuesto a intervenir militarmente, lo que está por verse. También al reconocer un gobierno quieren hacer ayuda humanitaria, le bloquean las cuentas a Venezuela, le incautaron y le bloquean todas las cuentas, no pueden comprar y con ese dinero que podrían comprar medicinas y los elementos que necesita Venezuela, no lo pueden hacer y ofrecen una ayuda humanitaria que obviamente es rechazada. Un, no llega a 100 millones de dólares. En principio Guaidó había dicho que le daban 20 millones. Nada, monedas, migajas. Pero bueno, las cosas están así.
el gobierno se encuentra en una situación económica realmente muy difícil. El pueblo con una hiperinflación, aunque tienen elementos para contrarrestar con mercados especiales, con cajas de alimentos, en fin, hay elementos para que no existe esa hambruna como se la muestra en los medios. Pero obviamente las cosas no están bien. Han emigrado un par de millones de venezolanos. Bueno, eso hay que tenerlo en consideración porque indica un fracaso económico. Si bien yo señalé todas las causas, el bloqueo de Estados Unidos, la interferencia, no podemos negar de que la idea de hacer forzar dentro de un contexto capitalista y burgués, forzar una idea socialista por decreto es imposible. Si el Estado no puede producir en una sociedad socialista, el Estado a través de cooperativas o entes estatales produce en forma directa, lo que eso impide que haya inflación porque controla los elementos de la producción. Cuando el Estado no controla esos elementos de producción, depende de la actividad privada. Cuando el Estado no controla en cierta forma la difusión de la comunicación, obviamente tiene una quinta columna ahí adentro, especialmente en un país con ideas progresistas de izquierda. Y cuando el Estado no controla la banca y pasa la banca a ser nacionalizada, bueno, eso es imposible. Entonces estamos en una misión imposible. Sin banca estatal, sin medios de comunicaciones estatales, aún permitiendo privados, pero no comerciales, y sin la posibilidad de la producción de los elementos de primera necesidad a través del Estado o de medianas y pequeñas industrias, pero cuando son privadas o cooperativas tienen que tener algo razonable, tienen que tener las ganancias razonables. Y querer imponer otro tipo de economía es muy difícil, es prácticamente imposible. Y los resultados están a la vista, como una inflación, una hiperinflación que ya lleva un par de años, y un periodo de inflación de los últimos 20 años. Entonces, así están las cosas. Igualmente, eh, si bien hago las críticas desde el punto de vista socialista, no puedo dejar pasar el hecho de la interferencia de Estados Unidos y de la quinta columna que hay en Venezuela. Y también de la corrupción pública y privada que tiene esta sociedad ya de larga data. Por el momento lo que tenemos son preguntas. ¿Cómo va a ser ahora si no puede venderle a Estados Unidos? ¿Cómo va a ser para vender en otros países? Tiene que salir del área del dólar. Las últimas noticias que disponemos es que varias toneladas de oro las cambia por euros en un emirato del Golfo. Y bueno, en las noticias nos hablan de que hay un avión transporte para ver cómo se realiza eso, si eso ya no se realizó. Uno de los elementos que Estados Unidos eh, lo mira con profunda preocupación es que un país se salga de la órbita, un país productor de petróleo que se salga de la órbita del dólar, como el caso de Irán. Libia quiso salirse y lo invadieron, lo destruyeron. Irak eh, lo destruyeron por el mismo problema de Saddam Hussein, que quería salirse
del área del dólar, y además tenía una política independiente. Entonces, eso son las decisiones que realmente colman, digamos, la paciencia, entre comillas, de Estados Unidos, y actúa en forma directa. ¿Cómo hacerlo en Sudamérica? Las circunstancias en Sudamérica son muy distintas a las circunstancias en Medio Oriente, pero también en Medio Oriente, eh, eh, Venezuela no es Siria. En Medio Oriente hay odios ancestrales que, manejados y despertados desde el punto de vista religioso, han producido catástrofes sociales, cosa que han explotado siempre el Estado de Israel y el gobierno de Estados Unidos. Y al enemigo y captar a aquellos que son afines, en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita y los países de los Emiratos del Golfo, que no tienen eh, relevancia, eh, relevancia militar fuerte de ninguna manera. Entonces, así están las cosas. Y China y Rusia, Rusia por una cuestión estratégica, y China por una cuestión económica, que tienen 56 mil millones han invertido en Venezuela, cerca de 200 mil millones en el área. Y China necesita los insumos de los bienes energéticos y otros, como invierte en África. O sea, China tiene que asegurarse, China tiene que asegurarse bienes primarios en todo el mundo, porque no les alcanza lo que ellos puedan producir, y energía fundamentalmente. Estados Unidos, si bien en el momento no necesita la energía del petróleo, sin embargo, siempre pensemos en el largo plazo. Tener el control del petróleo es clave, y después, además, tener el control del patio trasero, que nadie se le revele. Y, y así están las cosas. ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta. Y yo creo que van a tratar, por el momento, de en forma indirecta. Van a tratar de activar la resistencia interna en las fronteras con Colombia. Hay que ver qué pasa con las fronteras con Brasil. Y después los pueblos del área parecería que son los convidados de piedra. Hay pequeñas protestas. En los países hay pequeñas protestas, pero la resistencia al dominio de la derecha es muy débil, es realmente débil. Y, y además, muy dispersa, muy dispersa. Entonces, en la medida que no haya una resistencia de los pueblos, dirigidas por partidos, obviamente tendría que ser, desde mi punto de vista, los partidos socialistas, cada uno en cada país con sus características. Pero si no hay resistencias de izquierda, sigue siendo un picnic para las minorías acompañadas con las clases medias, que también son los atláteres, y que se benefician, y que siguen teniendo las clases medias en el continente. Las clases medias, cuando hablo de clases medias, hablo de clases medias buenas, no como la clasificación de Estados Unidos, que clase media es una persona que gana $10 por día. Por favor, eso es una tontería. Acá sabemos que una clase media tiene que estar en el área de los $50.000 anuales. En,
en el continente, porque tienen los gastos los tienen también muy importantes. Pero por supuesto que en esto estamos hablando de países, Brasil tiene 200 millones, Argentina 44 millones, Chile alrededor de 20, esos pequeños países, otros pequeños países, pero tienen clases medias fuertes, que son los que gobiernan el país. Esas clases medias nunca van a ser socialistas por el momento. Aún en el caso de que son muy vulnerables, porque la clase media puede subir, pero puede bajar. En cambio, los poderosos tienen mucho más recursos, a menos que hagan muchas idioteces económicas, las decisiones en general siempre se pueden proteger bien. Y los, los multimillonarios, bueno, ya sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces, recapitulando un poco, las preguntas son, ¿resistirá el pueblo de Venezuela? ¿Resistirá el chavismo? El chavismo, en inglés se diría el hardcore, el núcleo fundamental, que son los que se han beneficiado, que eran los que fueron perjudicados por un par de siglos nomás. ¿Qué tal? Esos saben de que el regreso de la derecha va a ser, para ellos va a ser nefasto, realmente nefasto. Eh, entonces, ¿se resistirán? Eso los servicios de inteligencia puede ser que estén mejor informados. Desde el punto de vista, desde la lejanía, uno piensa que puede ser que se resistan. El ejército, estamos hablando de los ejércitos sudamericanos. Los ejércitos sudamericanos son producto de sus sociedades. ¿Se resistirán? Es otra pregunta. El ejército argentino, después de 7 días de combate en las Malvinas, se rindió con el 95% de sus efectivos y con municiones y vitualla para un par de meses. Yo no hago la apología de la lucha suicida, pero las realidades son realidades. El ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas se resistirán, se fracturarán. Esas son preguntas que uno se hace. Si tomamos el ejemplo de la Unión Soviética, no hubo ninguna resistencia al golpe contrarrevolucionario de la burguesía, de pequeños grupos, no, de pequeños grupos, ni siquiera del Partido Comunista, para poner ejemplos. Entonces no hubo una resistencia fuerte ni armada, ni mucho menos, salvo un motín creo que fue en el 92 o 93, 91, en la época de Yeltsin, fue en el 91. Y eso fue todo, fue un golpe muy rápido, una estocada a fondo rápida. Entonces, uno le quedaría pensar, bueno, ¿qué pasará en Venezuela? Eh, puede fracturarse Venezuela, puede haber una guerra civil interna, pueden provocar la guerra civil. Eh, son preguntas muy difíciles de saber, pero posiblemente depende del apoyo que pueda obtener el gobierno de Maduro. Básicamente necesita un apoyo financiero fuertísimo y perdurable, sostenible en el tiempo, para poner en marcha y hacer los cambios económicos necesarios. Tal vez tenga que hacer como hizo en el tiempo de Lenin, la nueva economía política, y aceptar, no tratar de imponer las reglas económicas por decreto. Lenin lo hizo cuando realmente también estaba muy débil eh, la Unión Soviética. Después se revirtió con el tiempo. Bueno, esas son
las circunstancias actuales. Y la región está preparada para resistir difícilmente. Los pueblos eh, estarán enardecidos por una invasión de Estados Unidos en forma directa ya al final de, si llega a haber alguna resistencia armada o un conato de guerra civil, puede ser que Estados Unidos a último momento intente hacer alguna operación rápida. Eh, Estados Unidos hizo en Granada, pero una pequeña islita, y también lo hizo en Panamá. ¿Qué pasó? Nadie se resistió con el tiempo de Bush Sr. para capturar a Noruega, a Noriega, que había sido un ex agente de la CIA. Estados Unidos evidentemente por el momento se sale con la suya. Y vamos a ver si en esta circunstancia las cosas no le salgan bien. Solamente las próximas semanas o meses tendremos una respuesta. Si consiguen tomar Venezuela nuevamente y estamos en el Full Spectrum Dominance. Full Spectrum Dominion eso sería el objetivo de ellos. Y están cerca de obtenerlo. Pero la historia sigue, el mundo sigue andando y también los gobiernos siempre, ya vemos que van de centro derecha a centro izquierda a extrema derecha, nunca a extrema izquierda. Y los pueblos siguen subordinados a sus minorías, son muy bien manejados y la historia sigue de esa forma. Pero la historia no termina, no es el fin de la historia. En Europa ahora están los chalecos amarillos y hay resistencia, pero también fue el movimiento de Occupy, que tuvo ramificaciones, pero el cambio, ¿quién puede predecir el cambio? Este sistema se agotará por sí mismo, por su decadencia, por la decadencia de las costumbres. Hay síntomas por el giro hacia el fascismo. Eh, Cuando no pueden dominar en forma indirecta, dominan en forma directa y lo hacen a través de las ideologías fascistas que tuvieron éxito en la década del 30 en Europa y ahora en Estados Unidos que sí, la unión del corporativismo con los políticos, tanto de los dos partidos. Eh, los anticuerpos están. Eh, el imperativo moral de la resistencia al fascismo y a la explotación y a la esclavitud de los pueblos está. Y bueno, la historia no termina aquí. Y siempre existe el peligro de la extinción autoinfligida por la especie, con un conflicto nuclear, que puede ser por diversas circunstancias, podría ser por un error, que es una situación muy grave. Y también las catástrofes ecológicas. Todos estamos hablando dentro de este sistema, el sistema que la especie ha construido, no lo hemos importado de otro planeta. Y bueno, esto es una cuestión y una reflexión de tipo antropológica.
es que esta especie es así y no puede superar el primitivismo. ¿Podemos llegar a ser a nivel planetario solidarios? ¿Podemos dejar el egoísmo eh, absurdo y tribal eh, y superarlo? Seguimos siendo grandes tribus, robándonos unas tribus a los otros los bienes, por el momento con otro ropaje, con otro tipo de instituciones, etcétera, que parece que estuviéramos más adelantados. Y la, la gente, los más débiles, como siempre, pagan los platos rotos. Y la sangre de los más débiles también se vierte en abundancia. Y los psicópatas que dirigen, como no tienen ninguna empatía, y hay múltiples casos que uno podría citar, eh, llegan a ese poder y toman las medidas que cuestan la vida a millones de personas. Y bueno, esto es una cuestión más que política, es antropológica. Y es lamentable, pero es lo que hasta el momento somos. Eh, y bueno, con esta nota de optimismo, eh, dejo la charla por hoy, a la expectativa también de ver los acontecimientos en Venezuela y en otras partes del mundo. Siria, por ejemplo, en Ucrania, ahí está por decidirse y hay mucho por hablar al respecto. Eh, bueno, agradezco que me hayas escuchado, a la persona que me haya visto y escuchado, y buenas tardes y muchas gracias.